tal, amigos? Bienvenidos como siempre. Hoy al descubierto con Elías José Jauha Milano. Jauha, apellido libanés, es el canciller de la República. Bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo, por invitarme a tu programa que siempre vemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nacido en Caucagua, en el estado Miranda, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido constituyente, vicepresidente del Congresillo, ministro de la Secretaría de la Presidencia, presidente del Fides, ministro de la Economía Popular, ministro de Agricultura y Tierras, vicepresidente ejecutivo, hasta llegar actualmente como ministro para las Relaciones Exteriores. ¿En qué momento usted se relaciona con la política directamente? Hay mucha gente que dice que usted fue un encapuchado, que usted fue un tirapiedras en sus tiempos de estudiante. ¿Qué analogía o diferencia establecer frente al momento particular que vive Venezuela y la protesta estudiantil? Sí, gracias, Eduardo, por permitirnos reflexionar sobre ese contexto y el contexto actual, ¿no? Creo que hay que ubicarse en Venezuela a finales de 1989, en el marco de la masacre del Amparo, que ocurrió por parte de efectivos de inteligencia y del ejército a un conjunto de campesinos. En paralelo hubo otros acontecimientos, el llamado Marzo Merideño, donde un estudiante fue asesinado por los organismos de seguridad del Estado, y eso hizo que la ciudad de Mérida se produjera un levantamiento, ¿no? La masacre de Yumare, que había ocurrido años antes, de estudiantes que estaban iniciando un proceso de organización, la masacre de Cantaura, que aunque era un movimiento armado, fue atacado de manera desproporcionada, ocasionando también una masacre. O sea, toda la década del 80 constituyó una política sistemática de violación a los derechos humanos y tuvo su punto más alto cuando, producto de las condiciones de miseria, de exclusión, de atropello a la que fue sometido el pueblo durante todas las finales de la década de los 80, se produce el estallido del Caracazo, el 27 de febrero, con el saldo de muertos oficial de 380 muertos en apenas 2 días por parte de las fuerzas policiales y militares ordenadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso motiva una insurgencia en el seno del movimiento estudiantil a finales de los 80 y principios de los 90. Esa insurgencia que pretende en principio ser pacífica y democrática para denunciar tanto la política de privatización de la universidad, la negación de la autonomía de las universidades y todo este contexto social que estaba pasando, es brutalmente reprimida, con un saldo en menos de 2 años de 54 estudiantes asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado con órdenes precisas dadas por los ministros de entonces. Eso llevó a una política, digamos, de autodefensa precaria del movimiento estudiantil. En primer lugar, cuando éramos repelidos con balas, con ametralladoras, con fusiles, pues nosotros tuvimos que responder con piedras, con objetos contundentes para poder replegarnos hacia la universidad. Y luego se comenzó un proceso de allanamiento masivo de las residencias estudiantiles, de los hogares de los estudiantes, de aquellos que participábamos en las manifestaciones, y llevó también a que entonces tuviéramos que realizar esas manifestaciones con la cara cubierta, pues con capucha. Ministro, la metodología de este programa Al Descubierto es ir a los orígenes, a esas anécdotas de la infancia, de la juventud. Usted nació por cosas del destino en Caucagua, estaba destinado a ser caraqueño, pero terminó naciendo en Caucagua. ¿Cómo fue eso? No, bueno, mi familia es originaria, mi familia paterna de Barlovento. Mi abuelo fue un libanés que llegó a Barlovento en la década de 1930 y se casó con una barloventeña, y de ahí nacieron mis padres. Y mi mamá es guariqueña, llanera, pero se fue como maestra rural a Barlovento en la década del 50. Y de ahí, bueno, se casaron mis padres y vivía allá. Iba a ser trasladada a Caracas para el parto, pero no aguantó y nos quedamos ahí en la encrucijada de Caucagua. Prácticamente nací en la encrucijada de Caucagua en Barlovento. Pero me siento muy orgulloso primero de mi origen afrodescendiente, mi abuela era afrodescendiente, y luego de haber nacido y ser barloventeño. A propósito de la familia, tiene 2 niñas, Natalia de 11 años, Abril de 15 meses. ¿Por qué Abril? ¿Por qué ese nombre? ¿Quién se lo pone?
Se lo pone Natalia. Natalia se lo colocó por, de alguna manera, rememorar lo que significa abril para nuestra patria, para las luchas de nuestra patria, ¿no? El 19 de abril, el 11, 12, 13 de abril, todos esos acontecimientos, bueno, marcaron mucho a mi niña Natalia, que nació en ese año y luego lo fue descubriendo desde su perspectiva, y es un hecho importante para ella, como para toda la generación de venezolanos que nació en esta década, independientemente. Entonces ella le quiso colocar Abril a su hermanita, y ahora es Abril, y hace honor a su nombre, porque es rebelde. ¿Hay tiempo para la familia? Sí, hay que hacerlo. Independientemente de todas las ocupaciones, las tareas de este compromiso que hemos asumido por llevar adelante nuestra patria, cualquiera tiene que construir el espacio para la familia. La familia es, sin duda alguna, el sustento de cualquier proceso de transformación de una sociedad, y a eso hay que dedicarle tiempo. No se puede pretender transformar un país si uno no es capaz de consolidar una familia armónica y con valores. Ministro, hemos hecho un recorrido por las distintas altas responsabilidades que ha tenido como uno de los apologistas, uno de los militantes y responsables de la revolución bolivariana. Actualmente es canciller de la República y desde el 12 de febrero el país está sometido a grandes tensiones. Como se dice en el béisbol, la protesta pica y se extiende, ¿o ustedes consideran que todo lo que ha hervido en la calle desde el 12F en particular está ya en una fase de salida? Sí, hay que entender el 12 de febrero como un intento serio, profundo de derrocamiento por la vía de la violencia del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y eso podemos decir fracasó. Fracasó desde las primeras horas, y luego ha habido un intento de prolongarlo en el tiempo frente a la frustración de quienes no pudieron concretar el objetivo de aquel 12 de febrero y los días subsiguientes, derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Nosotros creemos que de 18 municipios donde se localizaron la protesta, hoy prácticamente el fenómeno de la violencia esta irracional, enloquecida de los grupos violentos y armados, se reduce a 2 o 3 municipios en el país, y cada día más esporádicas, ¿no? De manera que nosotros creemos que el país tiende hacia la estabilidad política, hacia la garantía de una sociedad de paz como lo es Venezuela. Lo que no quiere decir que el conflicto político, la diferencia política queden resueltas. Por eso la importancia de que nos sentemos a dialogar, y volvemos a insistir en eso. La manera de superar estructuralmente las causas que generaron el intento de derrocamiento violento del presidente Nicolás Maduro es que la oposición entre nuevamente en el juego democrático, en el juego del disenso democrático, y podamos dialogar, conversar, acordar sobre lo que podemos acordar y tener claro en lo que no vamos a tener acuerdo, porque son 2 modelos distintos, pero que podemos darle un tratamiento desde el punto de vista del disenso democrático. Ministro, pero dentro de lo que hay en la calle desde el 12F, ¿hay un espacio que ustedes reconocen se mueve dentro de la protesta pacífica, legítima, incluso bien argumentada? Una protesta que quiere cambios, que quiere otro tipo de respuestas, que está exigiendo soluciones. ¿Ustedes Sí, también hacen esa lectura? claro, y la hacemos desde antes de la protesta. Por eso el presidente Nicolás Maduro llamó del propio 8 de diciembre a dialogar a los alcaldes y gobernadores, incluyendo a los de la oposición, para abordar problemas que sabemos que están latentes en la sociedad venezolana. Nosotros sabemos, somos parte de esta sociedad, el descontento, el malestar, la zozobra que tiene la familia venezolana respecto a temas tan sensibles como el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? También sabemos que producto de esta confrontación de modelos se ha afectado la economía, y hay grupos monopólicos que han utilizado los mecanismos de la economía para intentar forzar decisiones del gobierno. Sabemos que hemos cometido errores en la política económica, y todo eso es lo que el presidente Nicolás Maduro quiere, y está dispuesto a dialogar con los sectores de la oposición para satisfacer las reales demandas que pueda tener la protesta en Venezuela, la protesta pacífica, que además no es, en una democracia no es extraña. Parte de los mecanismos de la democracia directa que está prevista en la Constitución es la demanda del pueblo, la protesta,
y la canalización que tiene que hacer el gobierno. Ahora, eso es totalmente distinto a intentar derrocar violentamente un gobierno con grupos violentos que ejercen el bloqueo, que cercenan los derechos de todos los ciudadanos, que ejercen acción armada contra las autoridades con un saldo de más de 6 efectivos de la Guardia Nacional asesinados por grupos de francotiradores. Eso es totalmente distinto a una protesta pacífica y a una demanda legítima que puedan tener sectores de la sociedad. Canciller, hay que diferenciar claramente eso. Sí, vamos a la pausa y al regreso yo quisiera ir directamente en esta semana que culmina a 2 pronunciamientos que se hicieron hace pocos días. Uno de Amnistía Internacional desde Madrid, que advierte sobre espiral de violencia en Venezuela. Al regreso voy a detallar alguna línea. Y otro muy importante de la Conferencia Episcopal Venezolana, que publicó un comunicado en el que calificó de suficientemente grave tanto por sus condiciones diversas como por sus consecuencias la situación de Venezuela. Quisiera conocer su punto de vista sobre estas 2 manifestaciones al regreso de la pausa. Ministros Agua, vamos por parte. Inicialmente quiero referirme al informe emitido esta semana desde Madrid por Amnistía Internacional. Advierte sobre espiral de violencia en Venezuela. Y dice, o los derechos humanos se ponen al frente de la agenda política en Venezuela o Venezuela corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia, afirmó Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, que presentó hoy un informe sobre las protestas en Venezuela. Sí, mira, en primer lugar, hay que entender que el Estado venezolano ha enfrentado a grupos armados que han ejercido una violencia planificada, destructiva y que ha ocasionado decenas de muertes, ¿no? Frente a eso, los Estados tienen responsabilidad en materia de derechos humanos por acción u omisión. Si el Estado no actúa con la fuerza pública, legal, usando la fuerza de manera proporcional y diferenciada, estaría por omisión permitiendo la violación masiva que estos grupos violentos han hecho a la población venezolana, al libre tránsito, a la educación, a la salud, a la convivencia pacífica, a la protección de los niños y niñas y adolescentes que han tenido que vivir el horror de estos hechos violentos. De manera que el Estado venezolano está obligado por nuestra Constitución y por los pactos internacionales a restituir el orden frente a la amenaza que significan estos grupos violentos. Date cuenta que la mayoría de las personas que lamentablemente han fallecido producto de esta violencia irracional han muerto en las circunstancias propias de la violencia, arrollamiento, enfrentamientos entre personas que quieren pasar y otras que no las dejan pasar. Si el Estado no actúa, bueno, Venezuela entraría en un caos de enfrentamiento entre civiles que ningún Estado puede tolerar. De manera que nosotros hemos hecho el uso proporcional y legal al cual estamos obligados para garantizar la vida y los derechos humanos de todos. Que hay excesos que se han cometido por funcionarios individuales, sí, los hemos determinado. Y el primero que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es colocarlos a la orden de los tribunales de justicia. Y la Fiscalía ha conocido de todos los casos donde han estado involucrados funcionarios policiales o militares que pudieron haber incurrido en exceso. Porque primero, ellos están obligados por la Constitución y la ley al respeto integral de los derechos humanos. Y segundo, tienen órdenes expresas, como la han tenido durante estos 15 años, primero del comandante Chávez y ahora del presidente Maduro, de actuar con estricto apego a la ley y a los derechos humanos. Ningún funcionario está autorizado para cometer excesos. Y quien lo haga, como lo hemos demostrado, ha sido puesto a la orden de los tribunales de justicia. Ministro, el otro pronunciamiento de esta semana, procedente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que por cierto, distintas vocerías proponen la posibilidad de la mediación en el conflicto venezolano del propio Vaticano. Y precisamente en este comunicado leído por la Conferencia Episcopal Venezolana por Monseñor Diego Padrón, se hace hincapié en la necesidad de un diálogo sincero del gobierno con todos los sectores del país. Pero además, Monseñor Diego Padrón, acompañado por el cardenal Jorge Urosa Sabino, leía que la pretensión actual del partido oficial y autoridades de la República, el implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario que pone en duda su perfil democrático, es una de las causas fundamentales de lo que está pasando.
De la misma forma señaló a las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular a las de información y opinión, la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana, los ataques a la producción nacional, lo hoy en nuestro país se haga necesaria la importación de productos, la brutal represión de la disidencia política, el intento de pacificación o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física. Incluso se exige el desarme de los grupos civiles armados. Hay muchos señalamientos en este comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Cómo los han tomado ustedes? Bueno, mira, nosotros hemos intentado establecer, especialmente en los 2 últimos años, los últimos 3 años, por instrucciones primero del comandante Chávez y ahora del presidente Maduro, una relación de respeto y de armonía con las autoridades de la Iglesia Católica, porque siempre la hemos tenido con la Iglesia Católica, porque nosotros somos parte, como cristianos católicos, que somos la mayoría de los integrantes del gobierno, de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Luego hay que diferenciar que el Estado Vaticano tiene una posición y tiene una relación con el gobierno venezolano, como Estado, con el Estado venezolano, que es distinta a la opinión o a las posiciones que tome la conferencia episcopal. ¿En qué se basa esa diferencia? Bueno, que la relación es de Estado a Estado, mientras que acá es las autoridades religiosas de nuestro país que lamentablemente son parte de la confrontación política. Y eso es una verdadera tragedia para la sociedad venezolana, que las autoridades de la principal religión de la cual somos parte, la mayoría de los chavistas y bolivarianos, como es la Iglesia Católica, se hayan colocado de un lado de la confrontación política e ideológica que ha vivido Venezuela en los últimos 15 años. Eso le quita credibilidad, eso le quita el papel que juega la Iglesia Católica en muchas sociedades, como es el papel de mediador frente a estas situaciones. Fíjate que ahí se hace un conjunto de aseveraciones absolutamente desproporcionadas. El Plan de la Patria. El Plan de la Patria es el programa de gobierno al cual está obligado cualquier candidato presidencial a presentárselo al país. El comandante Chávez lo hizo en el 2012, lo explicó al revés y al derecho por todo el país. Y el 57% de los venezolanos votó por ese plan. Entonces no es que nosotros queremos imponerle a la sociedad un plan, es que ese plan era el programa de gobierno del candidato Hugo Chávez y el pueblo lo votó para que lo ejerciera hasta el 2019. Lamentablemente, el comandante Chávez falleció y no pudo completar su mandato. El presidente Maduro fue a elecciones con el mismo plan. Dijo, yo voy a ratificar lo que el comandante Chávez prometió y que el pueblo votó el 7 de octubre. Y fue electo nuevamente con el mismo plan. La Constitución dice que ese plan, una vez que el candidato gana, debe someterlo a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe aprobárselo y se convierte en una ley de la República. Todo eso se hizo. Entonces es absolutamente desproporcionado, desinformado o desinformante lo que esta opinión del Monseñor Padrón, ¿no? Y igualmente ya te respondía el tema de la represión. Aquí no hay una represión sistemática ni una violación sistemática de los derechos humanos. ¿Qué pretendería la Conferencia Episcopal? Que nosotros no actuemos, que dejemos que se queme el Ministerio de Vivienda con un preescolar adentro, con niños y niñas dentro del preescolar, que quemen todas las universidades del país, que no se deje salir a los habitantes de Chacao o del Trigal en Valencia durante semanas a ejercer su trabajo, el derecho al estudio, a la educación, a la recreación. Eso es lo que nos pide. Lo que debería pedir la Iglesia Católica en Venezuela es que la oposición se siente a dialogar con el presidente de la República y con el gobierno para abordar lo que sí son problemas que reconocemos, el problema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, el problema económico productivo del país, cómo ponernos de acuerdo para desarrollar un modelo económico productivo que nos permita consumir lo que hoy, gracias a Dios y a la revolución, el pueblo venezolano puede consumir, pero que se produzca aquí. Para eso es que el presidente Maduro quiere sentarse con la oposición, con los gobernadores de oposición, con los parlamentarios, con los dirigentes de la oposición, para emprender los problemas y los desafíos que tiene Venezuela. A eso es lo que debería contribuir la Iglesia Católica. En la próxima parte, en esa relación de Estado a Estado entre Venezuela y el Vaticano, por favor, el canciller nos dirá hasta qué punto es posible que el Vaticano pueda convertirse en un mediador si se está adelantando algo al respecto.
hasta el propio Papa Francisco. Sí. ¿Dejamos la respuesta para el regreso? Te lo respondo rápido. El Ajá. presidente Maduro ha dicho que sí, que él está de acuerdo, en principio como testigo de buena fe, que el secretario de Estado del Vaticano, quien fue nuncio en Venezuela, o el actual nuncio apostólico en Venezuela, puedan ser testigos de buena fe en un diálogo entre el gobierno y la oposición. Al regreso hablemos de la misión de UNASUR, que traerá la próxima semana representación de Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina, precisamente en el ánimo de aupar el proceso de diálogo en el país. Y quisiera poner el ejemplo que muchos críticos a la decisión que dentro de la Asamblea Nacional y desde el TSJ se tomó con respecto a la diputación de María Corina Machado, muchos han citado en cuanto a esa referencia histórica cuando Venezuela cedió su silla a la canciller de Honduras, Patricia Rodas, cuando el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Regresaremos con Elías Jagua, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Ministro Jagua, esta próxima semana tendremos de nuevo la presencia de la misión de UNASUR, esta vez representada por Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina. ¿Cuál es la agenda? Y aprovecho dentro de esta pregunta para consultar también qué tan cerca pudiéramos estar de que la MUD aceptara finalmente dialogar con el Ejecutivo. Sí, mira, como parte de ese esfuerzo transparente, con mucha conciencia y en defensa de los valores que hemos acordado en nuestra región, de la independencia, la soberanía, la paz, la democracia, tenemos que agradecer como pueblo la voluntad que los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas pusieron en la visita que realizaron a reunirse con todos los sectores, ¿no? Y muchos sectores de la oposición que estaban aprensivos incluso lo vieron positivamente. Nosotros vamos a seguir, ellos quieren venir a terminar de escuchar a algunos sectores que quedaron pendientes y ojalá aproveche la oposición esta semana que están los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas para sentarse y que esté el nuncio como testigo y estén los cancilleres de UNASUR como testigos de el diálogo necesario, indispensable para parar esta violencia que la oposición ha generado con el presidente de la República. Ahora fíjese, ministro, por ejemplo, Irán Gaviria, que se ha comprometido abiertamente con los esfuerzos de diálogo, decía esta semana que el caso de María Corina Machado le pone palos a la rueda de la carreta del diálogo. Hablando de María Corina Machado, mucha gente ha citado el ejemplo de lo que ocurrió en el momento del golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, cuando Venezuela cedió su puesto en la OEA a la canciller de ese país, Patricia Rodas. ¿Cuál es la diferencia entre aquel entonces y el caso de María Corina Machado ahora? Bueno, que en Honduras se había instalado una dictadura que había derrocado al gobierno legítimo, constitucional del presidente Manuel Zelaya. Y el pueblo de Honduras, que había elegido un gobierno, no tenía cómo expresarse en la Organización de Estados Americanos y por eso le permitimos a la canciller que usara la silla de Venezuela. Ahora no la acreditamos como funcionaria ni como nada de esto, que es el caso de la diputada Machado, que siendo diputada de la República en abierta violación a 2 artículos constitucionales, el primero que le impide tener cargo sin la autorización de la propia Asamblea y el segundo que al asumir un cargo, y mucho más si es de un país extranjero, pierde de manera inmediata la investidura, como ha ocurrido en muchos casos. El propio presidente de la República era presidente de la Asamblea y el comandante Chávez lo nombró canciller y dejó de ser diputado. De eso se trata, ¿no? Por eso el diálogo no puede ser confundido con impunidad. Nadie puede ocultarse detrás del diálogo o detrás de ser de oposición para violar la Constitución y las leyes de la República. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad y sobre todo si tiene un mandato popular, si es un funcionario público. Ya para cerrar, ministro, desde el enfoque, desde su ángulo como canciller, ¿cómo sopesa, cómo pondera la relación de la acción de la Organización de Estados Americanos y de UNASUR? Cada una con su historia, con sus años de funcionamiento, con su área de acción, en este capítulo que estamos viviendo los venezolanos. La OEA es expresión de un tiempo pasado de la América Latina y Caribeña.
El tiempo donde Estados Unidos intervenía, invadía, propiciaba golpes de Estado y creó un mecanismo para avalar, para cubrir esas medidas de intervención y violación a la soberanía. UNASUR es lo contrario. UNASUR es la defensa auténtica, sin doble rasero, de los valores que hoy le son propios a toda la región latinoamericana y especialmente suramericana. La independencia, la soberanía, la paz, la democracia, el desarrollo económico, la igualdad social. Y que ha demostrado ser más eficaz. En sus cortos años que tiene, ha logrado detener el golpe de Estado en Bolivia, el golpe de Estado en Ecuador, presionó duro para la rápida restitución del orden constitucional en el Paraguay, de manera que es un organismo más eficiente desde el punto de vista político y éticamente, digamos, intachable, porque no tiene doble rasero en la defensa de los valores de la democracia. Elías José Jagua Milano, Canciller de la República, gracias por haber estado hoy al descubierto y con todo el país a través de las pantallas de Venevisión. Mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto. Éxito para la patria, paz para la patria. Gracias por esta visita. Amigos, gracias a ustedes también por estar junto a nosotros y que tengan todos una semana feliz.